A continuación, el arte de ser mujer. La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presenta su programa El arte de ser mujer. Bienvenidos a su programa El arte de ser mujer. Muy buen día, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, con sus familias. Hoy estamos aquí con ustedes, Marielo de Recinos y Gilma de Pérez, servidoras de la Pastoral de la Mujer Amanecer. Muchas gracias, queremos agradecer la confianza que ustedes tienen al ver nuestro programa El arte de ser mujer, y hoy tenemos un tema sumamente importante como lo es la fe misionera. Y yo quiero cederle la palabra a Marielos. Bienvenida, Marielos. Gracias, mi hermana Gilmita, igualmente. Muchos hablamos de la fe, hablamos de la misión, y como también dice, ¿verdad? Si Dios te da la misión, te dará la provisión. Entonces, la fe es un don que el Señor nos regala. Dios nos ha proveído de muchos dones, pero sí, el don de ser misioneros es especial. ¿Y por qué es especial? Porque no todos traemos ese don, porque digamos, para ir a misionar se necesita el tiempo, se necesita que en tu hogar también tú puedas tener ese tiempo para ir, ¿verdad? La disponibilidad de poder salir. Entonces, el Señor nos quiere a todos, que todos seamos misioneros, y por fe sabemos que lo vamos a hacer. Yo me recuerdo mucho cuando salía con mi hermana Flori. Pues ella salía a predicar y yo era la que acompañaba, pero de repente me puse a pensar, qué bonito, porque a la vez yo voy también a misionar. Bueno, yo iba a interceder, pero si salía con ella, y a veces 2-3 días que nos íbamos, y pues todo se paró con lo de la pandemia. Pero hablando de la fe, el Señor nos da a cada uno ese don. Como lo pedimos, la fe, dice el Señor, dice la palabra, es un don. El Señor dice que quiere darnos como nosotros la pidamos, poquito, mucho, un montón, suficiente, abundante, como nosotros la pidamos. Entonces, en este tema me fascina porque dice que el Señor nos quiere alegres, nos quiere felices, nos quiere dar una vida que sea en abundancia, para que podamos nosotros tener esa fe en todo momento, porque podemos perder la fe en un segundo, ya sea por un duelo, algún accidente, alguna cosa mal que se nos haya pasado. Pero ¿me puedes tú también hablar de lo que para ti es la fe, mi hermana Angelita? Sí, pues sí, reflexionando sobre esto, claro que definitivamente la fe es un regalo de Dios, ¿verdad? Y cada uno de nosotros necesitamos esa fe, porque si no tenemos fe, no creemos en Dios, no creemos en su palabra, no creemos en Jesús, no creemos que también nosotros somos hijos de Dios y que Dios nos utiliza, como tú decías. Además de la fe, nos regala esa fe misionera, esa capacidad que nos da de no enfrascarnos solo en nuestros propios problemas, sino ver la necesidad que tú tienes, la necesidad que tienen nuestros hermanos, y aunque tengamos problemas o a veces hemos estado un poquito malas de gripe o un dolor de cabeza, qué sé yo, y se acercan hermanas a pedirnos apoyo en la oración, pues ahí vamos y lo hacemos, y no estamos pensando en
en nuestro dolor ni en nuestra pena, sino que estamos viendo la necesidad que tiene la otra persona, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente solo por el poder y la gracia y la bendición de Dios es que podemos hacer esas cosas, ¿verdad? Amén, así es. Y sobre todo el Papa Francisco nos daba un mensaje, no recuerdo ahorita de qué año, pero también él decía que la fe viene a ser también para nosotros como ese regalo de Dios que nos da para que podamos extenderla en otras personas, porque hay personas que han perdido la fe por X o Y razón. Sí. Entonces, tú tienes que dar un testimonio para que las personas que te están escuchando o te están viendo, como nos ven en este momento a través de Canal Jesús TV, activen esa fe, activen y crean que Dios tiene poder en todo momento. La fe no es solo lo que yo estoy viendo, no, creer en lo que no veo, y de eso se trata, que uno dé testimonio de lo que es la fe para uno. Claro. Y cuando también hablamos de la fe misionera, San Pablo en sus misiones, él iba con la fe que él iba a dar esa predicación, el discurso, o hablarle a los gentiles, pero ¿qué pasaba? Se topaba que estas personas nunca habían oído hablar de Jesús. Uh-huh. Entonces ahí había problemas porque no podía dar el mensaje como él quería para llegar a esas personas. Muchas comunidades se abrieron a la fe que San Pablo llevaba, y en las misiones, como decía Jesús en Hechos 1:8, dice que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, para ser misionero también tenemos que ir a otros lugares, no quedarnos solo enfrascados en nuestra comunidad o solo en nuestra iglesia. Como el Papa Francisco, salgamos de la comunidad del confort que tenemos. Y oíamos hablar a un hermano, ¿verdad?, que hasta la banquita de la iglesia tenemos apartadas porque no queremos salir a llevar la palabra de Dios. Entonces, el misionero tiene que tener esa firme convicción de que la fe que lleva a su misión va a hacer que muchos corazones se abran, que muchas personas crean, que muchas personas sanen, que se liberen. Ahorita que tú estabas hablando sobre que no hay que acomodarnos, sino que tenemos que salir, se me vino a la mente. Ahorita estaba recordando de pues muchos años atrás, y antes de la pandemia también, cuando llegaban todas esas invitaciones para amanecer. Éramos todavía Grupo Amanecer, todavía no éramos pastoral, y venían habían comunidades como en Santa Lucía, Milpas Altas, a veces en Villanueva, por allá Boca del Monte, y venían también allá en Puerto Barrios. Morales y Zabal, exactamente. Sí. Entonces venían esas invitaciones y ahí nos íbamos. Hay una hermana que tiene su carrito y le decíamos el carrito misionero, porque en ese carrito nos llevaba y ahí nos íbamos con mucha alegría y con gozo para ir a compartir la palabra de Dios. Y lo hermoso era que como el poder del Espíritu Santo llegaba y tocaba a esas personas, porque en la administración y había hasta consejería, porque había tanta necesidad que se aprovechaba ese tiempo. Se dieron retiros, se dieron temas de evangelización, obras de teatro, ¿te recuerdas? Hacíamos también obras de teatro y con unos nervios terribles, de veras, porque no somos artistas, ¿verdad?, sino que de veras pidiéndole la unción al Espíritu Santo y que nos regalara un tema evangelizador para amparar lo que iba a predicar la hermana. Y entonces vemos cómo es esa fe
misionera, pues ya manifiesta, poniéndola en práctica entre nosotras, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy hermosa, muy linda, muy satisfactoria, y veíamos cómo el poder de Dios tocaba a esas mujeres, a esas familias. Es increíble el saber que todas esas cosas que hicimos nos han llevado también a cosas también de dolor, porque muchas hermanas, pues de las que iban con nosotros, pues ya no están con nosotros. Pero la misión sigue, la misión de llevar la palabra de Dios tiene que seguir y no parar. Y eso fue lo que pasó en pandemia, pero más sin embargo, la pastoral no paró, por Zoom, por Meet, como fuera. Nosotros nos veíamos el momento, el lugar, cómo podíamos hacerlo para llevar las asambleas. Fíjate, Marielos, que qué interesante, sí, porque realmente cuando vimos que pasaba quizás un mes y que no nos pudimos juntar, reunirnos en la iglesia, menos con nuestras pequeñas comunidades, ¿verdad? Que nuestras casas pues están abiertas para nuestras pequeñas comunidades. Sin embargo, Dios nos llamaba a que teníamos que enviar mensajitos para fortalecer a nuestras hermanas, porque empezaron a verse a través de las llamadas o del WhatsApp en los mensajes de grupo, pues que un familiar se había enfermado, alguien había fallecido, que no tenían trabajo, que había escasez económica, que no tenían alimentos. Y empezamos, yo creo que todas las pequeñas comunidades adoptamos esto, de que no en ese entonces no era tan fuerte lo del Zoom, pero sí mandábamos mensajes de palabra de Dios en el WhatsApp, un mensaje, lo mandábamos de 10, 15 minutos y empezábamos a ver que empezaban ellas también a responder y empezaban a expresar su dolor, su necesidad, y conforme fueron pasando los días, pues ya vino, ¿verdad? Teníamos miedo, teníamos temor de poder enviar un video o aprender cómo iba a ser la plataforma de Zoom, de Meet, y con temor, con santo temor y con miedo, pero nos lanzamos y entonces ya empezamos a tener videollamadas con las pequeñas comunidades, ya empezamos a tener reuniones con las pequeñas comunidades, también a dar clases, ¿verdad? Pues, las alumnas que teníamos, a darles clases por la plataforma, y después las asambleas que se empezaron a transmitir, cada quien en su casita, y hubo personas que nos apoyaron grandemente, que Dios les bendiga, ¿verdad? Porque sí obtuvimos ese respaldo, pero la fe misionera no se detuvo, lo que tú decías. Ahí nos motivamos y de veras que solo Dios sabe, solo Dios sabe todo lo que pasamos y lo que pasamos, porque hoy veníamos platicando de eso, que cositas que a uno le suceden quizás en la casa, o un dolor o algo, que la garganta, que cómo estamos, pero Dios sabe y conoce cómo veníamos y cómo estuvimos en todo ese tiempo. Y las personas que estuvieron en todo ese tiempo de pandemia recibieron la bendición. Bendito sea Dios. Sí, es que todo es el Espíritu Santo. Claro. El Espíritu Santo que iluminó a una de las hermanas, como dice, ahí sí que le envió la luz, el Espíritu Santo, para poder trabajar, porque no era posible, pues, que la gente, aparte de que se estaba sufriendo esta pandemia tan fuerte, mucha gente que falleció, se quedara sin poder, no se podía ir a la iglesia porque las iglesias estaban cerradas. Sí. Y entonces había que hacer algo. Claro. Y el Señor, ahí sí que la luz del Espíritu Santo. Y recuerdo con lo de las escuelas, que de muchos lugares departamentales hay una señora, todavía una hermana, que de Mazatenango todavía está con nosotros, pero por
por audios o por videos, como sea, pero ella recibe su clase. Así que yo exhorto a mis hermanos que están a través de este canal viéndonos, que no pierdan esa fe de poder lanzarse a llevar esa fe misionera a donde quiera que vaya. Fíjate, Gilmita, que te cuento que nosotros fuimos a un funeral a dar pésame, pero yo me quedé admirada porque con esto de la fe misionera, ¿verdad? Estábamos sentaditas ahí, pues como debe estar uno en una funeraria. Cuando llegó una hermana y dice, ¿está ocupada aquí? No, y se sentó. ¿Y qué tal? ¿Y cómo están? Y que yo vengo de tal lugar. Y en 10 minutos, a lo sumo, nos dio su testimonio. Testimonio que nosotros nos quedamos, wow. Qué testimonio fuerte, fuerte el testimonio, pero a la vez que estaba haciendo ella, llevando la palabra de Dios, para que aquella que está sufriendo, pues alguna de nosotros, pues tal vez ya lo pasó, o podíamos estarlo viviendo, pero yo me quedé admirada porque dije, ¿qué señora pues no nos conoce? Y tan linda vino a darnos su testimonio de vida. Y bueno, uno se queda así impactado con la vida que han pasado. Dice, si ella salió, ¿cómo no voy a salir yo de este problemita que apenas es así, a la par de lo que nos cuenta? Claro. Entonces, estas personas así nos enseñan también que esa fe misionera que tienen, de fe, de que saber que las hermanas que estaban ahí la iban a escuchar. Claro. Y algo se les iba a quedar, y a mí se me quedó más de algo. Pero por el tiempo pues no podemos compartirlo, ¿verdad? Pero fíjate, Marielos, que también hablando de los funerales, que también ahí nosotras también hemos cumplido, sí, porque hemos llevado esa fe también cuando se va a un funeral, cuando vamos porque vamos a acompañar a la hermana o a su familia o al hermano, pero también con nuestra fe católica, el poder rezar el rosario, el poderles dar palabra de ánimo, de fortaleza, de poder orar por la familia, y nos estamos solidarizando con ellos, les estamos llevando la palabra de Dios que nunca va a regresar vacía, pero ante todo la seguridad y la certeza que tenemos, ¿verdad? Que estamos, que vamos para ir a tener un encuentro con el Señor, y que lo importante es que sigan todavía las oraciones por las personas fallecidas, porque no sabemos cómo fue que murieron, ¿verdad? Cómo estaban delante de la presencia de Dios, y entonces ir a motivar, porque hay quienes, fíjate que muy tristemente yo me encontré con una familia que, bueno, murió su familiar, pero su misa de cuerpo presente, y nunca más ni una oración, ni oración de 9 días y todo, y así como que se queda uno, y uno dice, ¿verdad? Uno les dice, pero no, pues, o sea, como que todavía la fe ahí hacía falta, pero conforme van pasando los días, después una llamada y dice, por favor, te ruego oraciones por mi hermana, porque está mal, y también por el alma de la persona que había fallecido, porque parece que había un poco de problema, ¿verdad? Entonces le digo yo, manden a hacer todavía, manden a poner intenciones de misa, en la misa. Es tan importante, entonces, pero necesita que nosotros también tengamos esa fe, esa seguridad de lo que vamos a ir a hacer, y poderles dar, pues, porque tal vez no es tanto lo que uno vaya a hacer, pero pedirle y rogarle mucho al Espíritu Santo que los ilumine, que los bendiga. Y ahí se está poniendo también en práctica la fe misionera. Que donde quiera que en vayamos, todo lugar, en todo lugar que vayamos, miren, en las colas del banco, en el súper, hay gente que tal vez va muy a prisa, que va enojada, entonces uno puede decirle, paciencia, ya vamos a pasar, y ay, sí, pero que tengo prisa. No, vamos a aprender a tener esa paciencia que Dios nos da, o dejarlos pasar, ¿verdad? Entonces ya es un signo de cortesía de que nosotros podemos esperar. Pero en esto también el Señor nos llama
a cada uno, y no importa la edad, no importa como tal vez la distancia que pueda haber, pero poder llevar esa palabra también a los hermanos que están enfermitos. Es muy importante. Tal vez no tenemos muchas personas que tal vez no hemos visto y no vamos a preguntar. Tener esa firme convicción que lo que vamos a hacer no es tal vez por querernos enterar de lo que está pasando, sino a llevarle la palabra, dar testimonios sobre todo de esa fe que nosotros tenemos en Dios. Tal vez la persona que nos va a recibir así como quien dice, ¿y ahora qué, verdad? Pero nosotros tenemos que pedirle mucho al Espíritu Santo que nos dé la palabra adecuada para poder hablar, para poder darle ese apoyo, para poder decirle que Dios está con ella, para poder decirle que Dios en todo momento, en ningún momento la ha abandonado. Sí. Y ahí tenemos a nuestra Madre, la Virgen María, primera discípula y misionera. En Aparecida nos habla en el numeral 266, Gilmita, si tú me hicieras favor, un momentito. ¿De leerlo? Así, digamos, para pasear otra vez, ¿verdad? Bueno, sí. María, discípula y misionera, la máxima realización de la existencia cristiana como un vivir trinitario de sus hijos en el Hijo, nos es dada en la Virgen María, quien por su fe y obediencia a la voluntad de Dios, así como por su constante meditación de la palabra y de las acciones de Jesús, es la discípula más perfecta del Señor. Sí. Pero palabras claves, Marielos, por su fe, obediencia a la voluntad de Dios. Sí, y eso es lo que uno debe de saber, que sobre todo lo que decía en los rótulos de nuestra iglesia, ¿verdad? Sencillez, humildad y obediencia que tiene nuestra Madre, la Virgen María, porque aún siendo ella tan jovencita, pues obedeció a lo que el Señor quería y sigue haciéndolo. Y a mí me encanta hablar de ella, porque digo, qué ejemplo, qué testimonio más grande el que ella nos puede dar. Y en ese ir y venir de nosotros en nuestra pastoral, pues estamos misionando. Claro. Estamos misionando todos los días, porque todos los días tenemos siempre algo que hacer, sobre todo pues llevar la palabra de Dios. Estamos en este momento pues ya finalizando nuestro programa. Fue un privilegio para nosotras dos, Gilmita, decirles a nuestros hermanos que no tengan miedo, que solo tengan fe, para poder llevar la palabra, ser testimonios vivos de lo que el Señor ha hecho en el cambio en sus vidas. Así que nos ponemos en la presencia del Señor para darle gracias este día. Si nos ven a mañana o nos ven a mediodía o nos ven a tarde, pues agradecerle siempre al Señor por el don de vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por este día que nos has regalado. Padre, gracias por este momento que hemos compartido con nuestra hermana Gilmita, para poder llevar tu palabra, mi Señor amado, para poder ser testigos de esa fe que tú nos has dado y ser misioneros a tiempo y a distiempo. Gracias por este momento, gracias por ese don que tú nos regalas. Mamá María, no te apartes de nosotros. Tú como mujer misionera, danos esa paz, ese gozo y esa alegría de llevar la palabra de tu Hijo Celestial. Y a ti, Señor San José, encomendamos a todos nuestros hermanos que a través de este canal bendito de Jesús TV nos ven y que puedan ser ellos testigos también de esa fe misionera. Bendito seas, mi Jesús amado, bendito seas en el nombre poderoso de mi amado Padre y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y amén. Con el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima vez en este mismo canal. Hasta pronto. Dios les bendiga.
La Pastoral de la Mujer, Amanecer, de la Rectoría de San José del Buen Consejo, presentó su programa El arte de ser mujer.